El siglo XX es un auténtico laberinto, lleno de contradicciones. Si lo pensamos, por un lado fue una época de una violencia y un sufrimiento que, la verdad, no tienen precedentes. Pero por otro, vimos un progreso material y científico que transformó por completo la vida humana. Entonces, ¿cómo podemos entender un periodo tan extremo? Fijaos, el filósofo Isaiah Berlin, que lo vivió casi entero, lo tenía clarísimo. Para él fue, sin más, una era de matanzas, de guerras, vamos, una catástrofe humana a una escala que nunca antes se había visto. Pero claro, esa es solo una cara de la moneda. El científico y premio Nobel Severo Ochoa veía algo totalmente distinto. Él se fijaba en el avance, en ese asombroso salto tecnológico y científico que cambió radicalmente lo que el ser humano era capaz de hacer. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Fue un desastre o fue un triunfo? ¿Cómo se puede ordenar este caos? Bueno, pues para navegar por esta contradicción, el historiador Eric Hobsbawm nos ofrece una especie de brújula, una idea clave que nos ayuda a desentrañar este rompecabezas. Hobsbawm propuso una idea que es a la vez brillante y muy sencilla, para poner un poco de orden. Pensar en el siglo XX no como 100 años clavados, de 1900 a 2000, sino como un periodo más breve, más coherente, que él llamó el siglo XX corto. ¿Y qué quiere decir esto exactamente? Pues que para él, los 77 años que van de 1914 a 1991 forman una única era histórica con entidad propia. Tiene un principio, un nudo y un desenlace muy claros, casi como si fuera una gran historia. Esos 2 años, 1914 y 1991, son como los 2 pilares que sujetan el siglo. En 1914, el viejo mundo del siglo XIX, ese mundo liberal, burgués, salta por los aires. Y en 1991, el gran conflicto que había dominado todo desde entonces, la lucha entre capitalismo y comunismo, sencillamente se acaba. Fin de la historia. Y para entender mejor este siglo corto, Hobsbawm lo divide como si fuera una obra de teatro en un drama de 3 actos. Este tríptico nos permite ver el flujo de la historia, del siglo, de una manera mucho más clara. El primer acto, menudo acto, es la era de la catástrofe. Durante 31 años, el mundo se hunde en un desastre detrás de otro. 2 guerras mundiales, crisis económicas que casi acaban con el capitalismo, el auge de ideologías terribles. La civilización del siglo XIX simplemente se derrumbó. Pero de esas ruinas surgió algo que nadie esperaba, la Edad de Oro. Unos 25 años de un crecimiento económico espectacular y una transformación social que cambiaron la vida diaria de millones de personas como nunca antes. Fue una época de prosperidad, de una estabilidad relativa, eso sí, siempre bajo la sombra de la amenaza nuclear. Pero claro, la Edad de Oro no duró para siempre. El tercer y último acto es el derrumbe. A partir de los años 70, las certezas empiezan a desaparecer. Vuelven las crisis económicas, la inestabilidad política, y todo esto culmina con el colapso del bloque soviético, que pone el punto y final a la era que había empezado allá en 1914. Vale, entonces este drama en 3 actos ha terminado. ¿Y ahora qué? ¿Qué tipo de mundo nos ha dejado? ¿Cuáles son las consecuencias, las cicatrices que aún hoy notamos de este periodo tan turbulento? Pues mirad, el punto central, y el más terrible, es el coste humano. Hobsbawm cita una estimación de 187 millones de muertes. Una cifra que es que cuesta hasta imaginarla. Representa una 10ª parte de toda la población mundial al empezar el siglo. Esta estadística por sí sola resume la brutalidad de la era de la catástrofe. Pero más allá de la violencia, Hobsbawm señala 3 cambios gigantescos e irreversibles. El primero, se acabó el dominio europeo. Segundo, nació un mundo globalizado, esa aldea global de la que tanto hablamos, totalmente interconectada. Y tercero, y esto es quizá lo más inquietante, la erosión de los lazos sociales tradicionales, de aquello que mantenía unidas a las comunidades durante siglos. Pero Hobsbawm guarda su observación final, la más preocupante de todas, para un legado que nos afecta directamente en cómo entendemos el presente. Habla de la destrucción del pasado. Lo que viene a decir es que las generaciones más jóvenes están creciendo en una especie de presente permanente, sin una conexión real, orgánica, con la historia que les ha dado forma. Es como si los mecanismos que unían la experiencia de una generación con la anterior se hubieran roto. Y para que esto se entienda, cuenta una anécdota que es increíble. En 1992, en plena guerra de Bosnia, Mitterrand viaja a Sarajevo justo un 28 de junio. A ver, para cualquiera de su generación, esa fecha era un símbolo potentísimo. Era el aniversario del asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial en esa misma ciudad. Era una advertencia brutal sobre cómo los errores políticos pueden llevar al desastre. Y sin embargo, casi nadie pilló la referencia. La memoria histórica ya no estaba ahí.
Y así, Hobsbawm nos deja con una pregunta final que da que pensar. Si, como él dice, el pasado es como un mapa que nos orienta, ¿qué ocurre cuando ese mapa ya no encaja con el territorio que estamos pisando? En un mundo que parece haber cortado los lazos con su propia historia, ¿cómo podemos saber no solo hacia dónde vamos, sino hacia dónde deberíamos ir?